¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los hombres que engañan no deberían ser perdonados? Mucha gente intenta suavizar este tema diciendo que todo el mundo comete errores, que todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero la verdad es dura. La infidelidad no es un desliz inocente, es una elección consciente, y es precisamente por eso que el 99% de los hombres que engañan no merecen perdón. Imagina la escena. Una relación construida a lo largo de años, con confianza, intimidad, planes para el futuro, todo eso destruido en una sola noche, con una sola decisión. Cuando un hombre decide ser infiel, no solo está cediendo a una tentación del momento, está faltando al respeto a la mujer que está a su lado, está tirando por la borda la confianza que ella ha depositado en él. Está destrozando todo el valor del vínculo que ambos han construido juntos. Y lo peor, la mayoría de los hombres que son infieles saben exactamente lo que están haciendo, pero eligen hacerlo de todos modos. A lo largo de este vídeo, te darás cuenta de que la infidelidad no se trata solo de sexo, no se trata solo de una aventura rápida. Se trata de poder, de ego inflado, de la incapacidad de lidiar con las frustraciones de forma madura. Se trata de querer demostrarse a sí mismo que todavía puede conquistar, incluso cuando ya tiene a alguien leal en casa. Y eso dice mucho sobre el carácter de quien es infiel. Otro punto importante, la infidelidad casi siempre es planeada. Al contrario de lo que muchos piensan, rara vez ocurre de la nada. El hombre intercambia mensajes ocultos, borra conversaciones, inventa excusas, inventa reuniones, miente para conseguir tiempo libre. No es un accidente, es una estrategia. Y alguien que es capaz de montar una red de mentiras para engañar a su propia pareja, demuestra claramente que no le importan las consecuencias emocionales que ella sufrirá cuando lo descubra. Y aquí hay un detalle cruel. El dolor de la traición no se limita al momento del descubrimiento. Sigue resonando. La mujer comienza a cuestionar su propia autoestima, a dudar de su valor, a sentir que no fue suficiente. Este daño psicológico puede tardar meses o incluso años en superarse, y el hombre que causó todo esto, a menudo, todavía tiene el valor de pedir perdón como si fuera un error cualquiera, algo que debería olvidarse de un día para otro. Pero no es así como funciona. El perdón no puede tratarse como un premio para quien ha roto la confianza más sagrada de todas. Cuando una persona traiciona, demuestra que no respeta su palabra, que no honra el compromiso adquirido, que no valora la lealtad, y sin estos pilares, ninguna relación es saludable. En este vídeo, te mostraré por qué el perdón, en casos de traición, es a menudo más un castigo para la víctima que una solución para la pareja. Comprenderás la raíz psicológica del comportamiento de los hombres que traicionan, lo que realmente hay detrás de ese acto, y por qué el 99% de ellos no merecen la segunda oportunidad que tanto piden. Prepárate. Lo que vas a escuchar aquí puede doler, pero te abrirá los ojos. Para entender por qué el 99% de los hombres que traicionan no merecen perdón, tenemos que profundizar en cómo suele surgir y repetirse este comportamiento. La infidelidad rara vez ocurre de forma aislada. En la mayoría de los casos, forma parte de un patrón de decisiones, de una mentalidad que revela mucho más sobre el carácter del hombre que sobre cualquier fallo de su pareja. Piensa en un hombre que vive insatisfecho consigo mismo. En lugar de trabajar en su propia vida, mejorar sus inseguridades e invertir en su crecimiento personal, busca una vía de escape rápida. ¿Y cuál es el camino más corto? Buscar la validación en otra mujer. Esto sucede porque, para muchos hombres, la infidelidad tiene menos que ver con el deseo físico y más con inflar el ego. Quieren demostrar que siguen siendo deseables, que aún pueden conquistar. Es una vía de escape para no enfrentarse a sus propios miedos de envejecer, de perder espacio, de dejar de ser relevantes. Te daré un ejemplo que puede parecer demasiado común, pero que esconde verdades profundas. Imagina a un hombre casado desde hace 10 años. Tiene hijos, una rutina estable, una compañera que se dedica a él, cuida de la casa y apoya sus proyectos, pero, en lugar de valorar eso, empieza a echar de menos la adrenalina de la conquista. Entonces, en una red social, empieza a intercambiar mensajes con una compañera de trabajo. Al principio, parece inofensivo.
algunas bromas, comentarios sobre el día, pero poco a poco, la conversación se vuelve más íntima, borra mensajes, inventa excusas para salir de casa, y de repente cruza la línea de la fidelidad. Ahora piénsalo conmigo. Este hombre que planeó cada mensaje, que ideó cada excusa, que tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre las consecuencias, ¿merece realmente ser perdonado? ¿O ya ha demostrado claramente que no respeta a su propia familia? Y esta historia se repite en miles de hogares. Lo que vemos es que muchos hombres confunden oportunidad con justificación. Dicen cosas como, sucedió porque me sentía necesitado. Ella me prestó una atención que no tenía en casa. Solo fue una vez. No significa nada. Pero esas frases son máscaras. La verdad es que, en el fondo, él eligió traicionar porque quiso, porque era más fácil ceder que resistir. Otro punto esencial es que, cuando un hombre engaña, no solo engaña a su pareja, engaña la confianza de sus hijos, el respeto de sus amigos, su propia dignidad. Demuestra que es incapaz de ser leal incluso en el espacio más íntimo de la vida, la relación. Y si alguien no es capaz de ser leal en casa, difícilmente lo será en otras áreas de la vida. Y también está el patrón de repetición. Estudios y experiencias de terapeutas de pareja muestran que el hombre que engaña una vez tiene muchas posibilidades de volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque el problema no es la situación en sí, sino la mentalidad. Si no ha aprendido a lidiar con las frustraciones, si no entiende el peso de sus propias decisiones, volverá a buscar la misma vía de escape. Es como una adicción. Mientras no cambie la raíz del comportamiento, repetirá el ciclo. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Muchas mujeres, al descubrir una infidelidad, creen que pueden salvar la relación dándole una segunda oportunidad. Aceptan las lágrimas, las excusas, las promesas, pero con el tiempo, se dan cuenta de que el perdón no ha borrado las huellas. La desconfianza vuelve, los miedos aumentan, y el hombre, a menudo, vuelve a caer en el mismo error. Esto convierte la vida de ella en una prisión emocional, donde cada retraso, cada mensaje borrado, cada detalle se convierte en motivo de sospecha. Y quiero que reflexiones sobre esto. El perdón no debería ser un premio para quien ha roto la confianza más sagrada, porque cuando perdonamos sin que haya una verdadera transformación, acabamos alimentando el ciclo. El hombre aprende que puede traicionar, pedir perdón y seguir como si nada hubiera pasado. Y eso es injusto. Injusto con la mujer, injusto con la familia, injusto con el propio concepto de compromiso. La verdad es que, si el 99% de los hombres que traicionan no deberían ser perdonados, es porque casi ninguno de ellos está dispuesto a cambiar de verdad. La mayoría solo quiere evitar las consecuencias, solo quiere que su pareja lo olvide para poder seguir cómodamente. Pero olvidar no es lo mismo que perdonar, y perdonar no es lo mismo que cambiar. En los próximos minutos, verás conmigo por qué el impacto de la infidelidad va mucho más allá de un simple error, y comprenderás cómo esto corroe no solo la relación, sino también la identidad de quien ha sido traicionado. Cuando decimos que el 99% de los hombres que engañan no deberían ser perdonados, no estamos siendo duros por orgullo o resentimiento. Estamos hablando de algo mucho más profundo, la psicología detrás del acto de traicionar y el impacto que esto genera en quien es traicionado. La traición no es un evento aislado, es un reflejo de patrones internos, de inmadurez emocional y de fallas de carácter que no pueden ser ignoradas. Para empezar, necesitamos entender un punto esencial. El ser humano busca seguridad y previsibilidad en las relaciones. Cuando dos personas se unen, lo que sustenta la base de esa unión no es solo el afecto, sino la confianza. La confianza funciona como los cimientos de una casa. Sin ella, todo lo demás se derrumba. Cuando un hombre traiciona, está rompiendo esos cimientos. Es como si hubiera destruido los cimientos de una casa y luego le pidiera a su pareja que siguiera viviendo allí como si nada hubiera pasado. Desde el punto de vista psicológico, la infidelidad genera un trauma real. La mujer que descubre que ha sido traicionada entra en un estado de shock emocional. Su cerebro, que hasta entonces asociaba a su pareja con seguridad y protección, pasa a asociarla con dolor, mentira y amenaza. Esto activa respuestas de estrés similares a las de alguien que sufre un accidente
o una pérdida grave, el cuerpo libera hormonas de defensa, como el cortisol, y la mente entra en un estado de alerta constante. Esto explica por qué muchas mujeres que han sido traicionadas comienzan a sentir ansiedad, insomnio, crisis de llanto e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza, palpitaciones y pérdida de energía. Y lo que hace que este trauma sea aún más cruel es la duda que siembra. Después de una traición, la mujer no solo cuestiona al hombre, sino que se cuestiona a sí misma. ¿No fui suficiente? ¿Hice algo mal? ¿Es otra mujer mejor que yo? Este cuestionamiento constante mina la autoestima, reduce la confianza en sí misma y puede llevar incluso a la depresión. Todo ello causado por una decisión egoísta de un hombre que, a menudo, solo quería inflar su propio ego durante unos minutos. Ahora, veamos al hombre que engaña. Psicológicamente, la infidelidad se puede explicar por 3 pilares: inmadurez emocional, necesidad de validación e incapacidad para lidiar con las frustraciones. El primer pilar, la inmadurez emocional, es el más visible. Un hombre maduro entiende que toda relación pasa por altibajos. Hay fases de intensa pasión, pero también momentos de rutina. La inmadurez le hace huir de la rutina como si fuera algo insoportable, sin darse cuenta de que es precisamente en la rutina donde se construye la verdadera intimidad. En lugar de trabajar para mantener vivo el deseo dentro de la relación, prefiere buscar fuera lo que no es capaz de cultivar dentro. El segundo pilar es la necesidad de validación. Muchos hombres crecen creyendo que su valor está ligado a la cantidad de mujeres que pueden atraer. Esta mentalidad tóxica les acompaña hasta la edad adulta. Así que, incluso estando casados, incluso estando comprometidos, siguen necesitando demostrarse a sí mismos que todavía pueden conquistar. Para ellos, la infidelidad se convierte en un trofeo psicológico, una forma de sentirse más fuertes, más deseados, más vivos. Pero, en el fondo, todo esto es un signo de inseguridad, no de fuerza. El tercer pilar es la incapacidad para lidiar con las frustraciones. Toda relación tiene conflictos, falta de tiempo, diferencias de opinión, responsabilidades familiares. Un hombre emocionalmente maduro afronta estas dificultades, habla, busca soluciones. El hombre que engaña, en cambio, utiliza la infidelidad como una vía de escape. No resuelve los problemas, solo los enmascara con un placer momentáneo. Pero, como todo placer momentáneo, el efecto pasa rápidamente y el vacío vuelve aún mayor. Y aquí está la cuestión central. Perdonar a un hombre que engaña sin que afronte estas raíces psicológicas es como pintar con pintura nueva una pared enmohecida. El problema seguirá ahí, oculto, creciendo por detrás, hasta que un día vuelva con más fuerza aún. Por eso, en estos casos, el perdón suele ser injusto para la víctima, porque mientras ella carga con el peso del dolor, la duda y la inseguridad, él sigue creyendo que basta con pedir perdón para que todo vuelva a la normalidad. Y no vuelve. Nada vuelve a ser como antes. La confianza rota es como un espejo hecho añicos. Puedes intentar pegar los pedazos, pero siempre verás las grietas. Otro punto psicológico importante es la repetición del comportamiento. El cerebro humano funciona con recompensas. Si un hombre engaña, es descubierto, pide perdón y aún así es perdonado, el cerebro registra que la consecuencia no fue tan grave. Puede que incluso sienta culpa en ese momento, pero al darse cuenta de que al final todo salió bien, la tendencia es repetir. Esto no es teoría, es neurociencia aplicada al comportamiento humano. Y mientras tanto, la pareja que perdonó vive en un estado de hipervigilancia. Cada vez que suena el teléfono, cada vez que él llega tarde del trabajo, cada vez que cierra rápidamente la pantalla del móvil, ella revive el dolor, y vivir en ese estado constante de desconfianza es devastador. Es como llevar una herida abierta que nunca cicatriza. Por lo tanto, cuando decimos que el 99% de los hombres que engañan no deberían ser perdonados, no es porque no creamos en el cambio, es porque el cambio verdadero requiere esfuerzo, terapia, autoconocimiento y tiempo, y la mayoría no está dispuesta a afrontar ese proceso. Quieren el alivio rápido del perdón, pero no quieren la responsabilidad de la transformación. Y aquí está la cruda realidad.
Perdonar en estos casos no es una señal de amor, es una señal de descuido de la propia salud emocional, porque quien ama de verdad no destruye la confianza del otro, y quien se respeta de verdad no se aferra a alguien que ya ha demostrado que no sabe valorar un compromiso. Hasta ahora, ya has entendido que la traición no es un accidente, sino una elección consciente. Ahora tenemos que hablar de algo aún más serio: las consecuencias de perdonar a un hombre que ha traicionado sin que haya habido una verdadera transformación. Aquí es donde reside el peligro, porque el perdón, cuando se concede de forma precipitada, se convierte en un arma contra quien ha sido traicionado. La primera consecuencia es la repetición. Como ya hemos visto, el cerebro humano funciona con recompensas. Si un hombre traiciona, es descubierto, pide perdón, y aún así es perdonado, el mensaje que internaliza es simple: puedo equivocarme, ella seguirá aquí. Este pensamiento, aunque sea inconsciente, alimenta un ciclo. Puede que prometa que no volverá a hacerlo, pero en la práctica, las posibilidades de que se repita son muy altas. Por eso, muchas mujeres acaban viviendo en un bucle de traiciones y perdones que nunca termina. La segunda consecuencia es la erosión de la autoestima de la mujer. Cuando alguien acepta convivir con quien le ha faltado al respeto de esa manera, empieza a creer que no se merece nada más. Con cada nueva decepción, la sensación de impotencia crece. Se mira en el espejo y, en lugar de verse como alguien fuerte, empieza a verse como alguien que tolera cualquier cosa para no perder a su pareja. Este tipo de pensamiento es devastador, porque abre la puerta a relaciones cada vez más abusivas. Y aquí llegamos a una tercera consecuencia: la pérdida de identidad. La mujer que perdona una traición a menudo empieza a moldear su vida en función del miedo a ser traicionada de nuevo. Cambia su forma de vestir, controla su propio comportamiento, evita las discusiones para no generar conflictos. Poco a poco, deja de ser quien era para convertirse en una versión insegura, sumisa y ansiosa. Esto le roba no solo la alegría de vivir, sino también la fuerza que tenía antes de la relación. También existe el impacto social y familiar. Piensa en una familia con hijos. Cuando se produce una infidelidad, aunque los padres intenten ocultarla, los niños lo notan. Perciben el ambiente tenso, las discusiones silenciosas, las miradas de desconfianza, y crecer en ese ambiente deja huellas. Los hijos que presencian este tipo de situaciones pueden crecer creyendo que traicionar es normal, o, peor aún, que aceptar ser traicionado es parte de la vida. Es decir, el ciclo de dolor se multiplica de generación en generación, y no podemos olvidarnos de la salud física. Parece exagerado, pero no lo es. Vivir en un estado constante de estrés, sospecha e inseguridad puede generar enfermedades reales: ansiedad crónica, insomnio, migrañas, problemas digestivos, depresión. Todo ello es consecuencia directa de mantener a tu lado a alguien que ya ha demostrado que no es de fiar. Es decir, el perdón malentendido no solo destruye el corazón, sino también el cuerpo. Ahora, veamos la cuestión práctica. Cuanto más tiempo permanece una mujer en una relación con un hombre que ya la ha traicionado, más difícil le resulta salir de ella después. La dependencia emocional crece, la dependencia económica a menudo aumenta, y el valor para empezar de nuevo parece cada vez menor. El hombre se da cuenta de ello, y, consciente o inconscientemente, se siente cada vez más en control. Es en este punto donde muchos pasan de ser simples traidores a verdaderos manipuladores. Y aquí está la gran advertencia: perdonar a un hombre que no lo merece no es señal de amor, es señal de peligro, porque ese perdón se convierte en autorización. Es como si la mujer dijera sin palabras: acepto que me falten al respeto, y cuando se envía ese mensaje, la relación se convierte en un campo minado, listo para explotar en cualquier momento. Quizás hayas oído historias de mujeres que dieron una segunda, tercera o incluso cuarta oportunidad, y en casi todos los casos, el final es el mismo: más dolor, más mentiras, más destrucción. Esto sucede porque, sin un cambio verdadero, no hay motivo para esperar un resultado diferente. La urgencia radica precisamente en reconocer esto lo antes posible. Cada día que se pasa en una relación basada en la deslealtad es un día menos de vida plena, de paz y de dignidad.
Y quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuánto vale tu paz mental? ¿Cuánto vale tu salud mental? ¿Cuánto vale tu dignidad? Ninguna relación debería costarte todo eso. Cuando permaneces al lado de alguien que ya ha demostrado que no valora tu lealtad, estás pagando un precio muy alto por mantener algo que, en la práctica, ya está roto. Por eso, es urgente dejar de idealizar el perdón en casos de traición. Sí, el perdón es algo noble cuando existe un arrepentimiento real, un cambio y un esfuerzo. Pero en el 99% de los casos, el perdón es solo una forma de prolongar el sufrimiento. Es como mantener una herida abierta e insistir en no cuidarla, esperando que se cure sola. No se cura, solo se infecta y el dolor aumenta. Por lo tanto, la urgencia no es perdonar rápidamente. La urgencia es protegerse, es establecer límites claros, es comprender que quien traicionó debe afrontar las consecuencias y no esconderse detrás de las lágrimas de una disculpa. Solo así se rompe el ciclo. Solo así se evita que el dolor se repita. Hemos llegado al final de esta reflexión, y ahora ya entiendes por qué el 99% de los hombres que traicionan no deberían ser perdonados. No porque el perdón en sí mismo sea algo malo, al contrario, perdonar puede ser liberador, sino porque, en este caso concreto, el perdón se convierte a menudo en una prisión para quien ha sido traicionado. Lo que hemos visto hasta ahora está claro. La traición no es un desliz, es una elección consciente. Nace de la inmadurez, de la necesidad de validación, de la incapacidad de lidiar con las frustraciones. Y, en la mayoría de los casos, no es un acto aislado, sino parte de un patrón. Perdonar sin exigir un cambio real es como alimentar ese patrón. Es darle al traidor la llave para seguir repitiendo el mismo error. También entendemos las devastadoras consecuencias de perdonar sin criterios. La autoestima de la mujer se ve mermada, la confianza se destruye, la identidad se pierde poco a poco, el ambiente familiar se ve marcado por la tensión, e incluso la salud física sufre los efectos del estrés y la ansiedad. Y lo peor, los hijos, cuando los hay, crecen en un entorno que normaliza la deslealtad. Esto demuestra que el perdón mal aplicado no solo afecta a la víctima directa, sino que se propaga como una ola que afecta a todos los que la rodean. Por eso, el mensaje central de este vídeo es sencillo y directo. Quien te valora de verdad no te traiciona. Quien respeta el compromiso no rompe la confianza, que es la base de todo. Y si alguien ha sido capaz de destruir esa confianza una vez, las posibilidades de que lo repita son enormes, a menos que haya un esfuerzo real, profundo y constante por cambiar. Perdonar puede parecer más fácil a corto plazo, porque evita discusiones, evita separaciones y da la ilusión de que todo está bien, pero a largo plazo, mantener una relación con alguien que no ha sabido ser leal sale caro. Cuesta noches de insomnio, cuesta lágrimas ocultas, cuesta la sensación de vivir en constante alerta. Ese precio es demasiado alto para pagarlo en nombre de un amor que en la práctica ya ha sido traicionado. La verdad es que el perdón genuino solo debería existir cuando hay un arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento verdadero no es solo llorar, pedir perdón y prometer, es actuar. Es buscar ayuda profesional, es asumir la responsabilidad de las consecuencias, es demostrar en la práctica que la lealtad se ha convertido en una prioridad. Pero como dijimos desde el principio, en el 99% de los casos, esto no sucede. Lo que sucede es solo el deseo de borrar las consecuencias y seguir como si nada hubiera pasado. Por eso, la decisión de no perdonar en estos casos no es señal de debilidad ni de rencor. Es una señal de fortaleza, de autocuidado, de respeto por ti misma, porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones que roban más de lo que dan, que hieren más de lo que curan, que destruyen más de lo que construyen. Y aquí va la última reflexión. Si te han traicionado, recuerda que eso no define quién eres. El error no está en ti. El error está en quien no supo honrar la confianza que recibió. Y la mejor respuesta que puedes dar a ese error no es insistir en una relación rota, sino elegirte a ti misma, elegir tu paz, tu dignidad, tu libertad. Nunca lo olvides. El amor verdadero no necesita excusas después de la traición, porque el amor verdadero no traiciona.